Mi nombre es Adrián Felipe Osorio López y esta es la sustentación para la actividad 4 de sistemas operativos. La actividad dice lo siguiente: ¿cómo funciona el sistema de memoria, archivo y núcleo de un sistema operativo Windows, Mac y Linux? Bien, empezamos por Windows. El núcleo de Windows es un kernel híbrido que está dividido en dos capas. Una es la capa que conocemos, la capa del usuario, y la otra es donde está el kernel. Debido a que es híbrido entre microkernel y un sistema operativo monolítico, está un poquito atrás en estabilidad, pero debido a esto también puede sacar una gran mayoría de las mejores funciones de ambas partes de ambas arquitecturas. Ahora, en la capa del usuario, entonces, de las ventajas del microkernel, lleva las tareas que no son esenciales para el sistema operativo y que son ya serían las tareas que hace el usuario, y las separa las deja separadas en esa capa del usuario. Ahí están los procesos de programas que no son esenciales, están algunas cosas, el almacenamiento que no son archivos sistemas o archivos críticos, y está la interfaz del usuario. Ahora, en la capa del kernel están los servicios que se necesitan para que el sistema operativo siga funcionando. Está el kernel, y un poquito más hacia abajo está el hardware, que es conectado por el kernel también. Ahora, cuando hablamos de la memoria en Windows, funciona normalmente como las memorias de los otros dos sistemas operativos, que, que, se, que asigna un espacio de dirección virtual a un proceso, y dependiendo de ese proceso cambia entre memoria física y memoria virtual. La memoria virtual son unas páginas donde se guardan los datos que se están usando, para luego poder traerlos y irlos alternando, para que no se tenga que volver a calcular los datos, sino que esa sección es la que se va a trabajar. Entonces así se puede trabajar con menos memoria física, y se pueden almacenar esos datos o, la, la, o los datos que ya venían en el programa en páginas que se van a ir cargando. Entonces, al ejecutar un proceso, digamos que fuera todos estos tres párrafos, pero entonces en el caso de Windows se utiliza nada más la sección que se está utilizando. O sea, si estuviéramos leyendo, estaríamos leyendo esta parte, y estos dos párrafos estarían directamente, ¿cómo era la palabra? Sí, estarían empaginados. O sea, estarían retirados de acá para gastar menos memoria. Ahora, cuando termináramos este párrafo, lo que pasaría es que antes de terminarlo se cargarían los datos de este párrafo, y este párrafo de acá se paginaría porque ya no lo estamos usando. Entonces eso es principalmente cómo funciona la memoria en Windows. Eh, lo principal de él es que alterna la memoria física y la memoria virtual según se esté usando, y también va por prioridad del proceso. Ahora, los sistemas en archivos en Windows funcionan por unidades. Estas unidades tienen un dispositivo de almacenamiento. No, las unidades son los dispositivos de almacenamiento donde están todos los demás archivos. Por ejemplo, entonces acá vendría siendo la unidad, se vendría siendo esta unidad acá. Se le asigna una letra para saber cuál unidad es cuál unidad. Ahora, entonces, a partir de estas unidades, esto va en forma de árbol, o sea, en forma de raíz de árbol. Acá abrimos esto y vemos que se va a partir en más subraíces, que a su vez, al entrar, tienen muchas más subraíces,
y así funciona su sistema de archivo en arqueotipo de árbol. Ahora, los sistemas de archivos con los que trabaja principalmente Windows son FAT32 y NTFS. La principal diferencia entre los dos sistemas de archivo es que NTFS es más grande, permite particiones más grandes que FAT32, pero por otro lado FAT32 suele tener bastante más accesibilidad en la seguridad, pero aparte de esas dos grandes diferencias son muy similares. Ahora vamos a Mac. El núcleo de Mac es muy parecido al de Windows, es igualmente híbrido entre monolítico y micronúcleo que está separado en capas. Ahora, en la parte del usuario están las aplicaciones y la interfaz de agua y los servicios que no son esenciales. Y ahora, en la sección del kernel o núcleo están los procesos y servicios vitales del núcleo. Es muy parecido, es prácticamente similar a Windows. Y obviamente desde el núcleo se conecta el hardware también. Ahora, la memoria en Mac, como ya habíamos comentado, también es alterna entre la paginación y entre la paginación y la memoria física principal, o sea, memoria virtual y memoria física. Pero no está un poquito atrás en Windows referencia a eso, y hay una función principal que encontramos en Mac, o sea, algo que es particular de las memorias de Mac, que es lo siguiente. En las páginas, en los procesos que están en Mac, no solo encontramos los tres estados típicos de un proceso, que es activo, disponible, reservado, sino que también encontramos un estado llamado inactivo. Este estado inactivo pasa de lo siguiente, que cuando una aplicación, o sea, un programa, es cerrado, su proceso no es eliminado del administrador de tareas, sino que se queda ahí, pero pero se queda ahí y se pagina, pero o sea, no queda consumiendo la memoria RAM directamente, sino que va a una paginación y se comprime lo más que se puede, pues, en caso de que tú vuelvas a abrir esa misma aplicación y entonces se carguen más rápido los datos y puedan funcionar mejormente. Ahora, no es que el proceso se vaya a quedar siempre ahí hasta que vuelvas a apagar y reiniciar. No, lo que pasa es que cuando le das de la exquisita sigue el proceso ahí, y para que el proceso de verdad termine y se libere esa pequeña cosa de RAM que está gastando, entonces tendrías que abrir tu administrador de tareas y cerrar directamente el proceso de ahí. Pero entonces la particularidad es esa, normalmente no ocupa demasiado espacio en la memoria física, pero a la hora de abrir el programa es una diferencia notable. Ahora, el problema principal con eso, pues para la gente que no está familiarizada con la función, es que si se abren muchas aplicaciones y se te olvidó cerrar eso, entonces empezará a comerte demasiada la memoria RAM. Hay gente que ha tenido bastantes problemas con eso y me lo encontré mucho cuando investigaba cómo funciona la memoria en Mac. Ahora, eh, sobre el sistema de archivos, Mac utiliza su propio sistema de archivos que se llamaba HFS, pero actualmente se utiliza el HFS Plus. Los volúmenes de HFS Plus, explico HFS Plus porque son funciones muy parecidas, o sea, son las mismas funciones heredadas de HFS, pero entonces acá se corrigieron algunas cosas y se agregaron otras. Entonces, en vez de explicar ambos, voy a explicar el actual y también importando lo que ya venía del HFS anterior. Entonces, los volúmenes de HFS están divididos en sectores que son agrupados en un bloque de asignación. O sea, esto, digamos que esto sería un sector, acá sería otro sector, y todo esto ya sería un bloque de asignación.
Ahora, estos bloques dependen del tamaño total de volumen, o sea, el número de los bloques y cuántos sectores tienen. Los primeros sectores del volumen son bloques de arranque, o sea, lo que arranca el sistema directamente, y el sector 2 contiene el directorio maestro que almacena los datos sobre todo este mismo, o sea, sobre los datos del directorio maestro y los datos de los demás. Y está el archivo de asignación que mantiene el registro de los bloques ocupados y qué bloques están disponibles. El catalog file es un árbol binario que contiene todos los registros para ficheros y directorios. Y el extend overflow es otro árbol binario que registra los bloques de asignación que recibe cada archivo. Y a través de esos bloques de asignación entonces sería dónde quedó el archivo, o sea, dónde está el archivo. Y como último binario tenemos el archivo de atributos que almacena los registros de extensiones, atributos, y el último bloque del volumen es reservado para Apple para su uso, para el uso del computador, pero eso se usa cuando se está creando el computador. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que en los primeros volúmenes del sistema de archivos de Apple se está guardando estas funciones. Estos últimos dos árboles binarios serían alrededor del sector 3, y a partir de estos sectores es donde está el funcionamiento de su sistema de archivos. Entonces, el catalog file nos está diciendo dónde está cada otro archivo que tenemos en el computador. En el Step Overflow nos registra qué asignación se le dieron, y el último árbol binario nos registra las extensiones que traen estos archivos, o sea que si es un archivo AEPK, .docs y etcétera. Ahora avanzamos a Linux. Ahora, el kernel de Linux es diferente a los últimos dos. ¿Por qué? El kernel de Linux es un núcleo monolítico. ¿Qué implica esto? Que no hay capas, o sea, todo está en un solo envoltorio, o sea, si no hay distinciones, pero, o sea que donde está la interfaz del usuario, donde está el kernel, donde están los servicios, todo va a estar en ese mismo lugar. ¿Qué ventajas trae esto? Pues que ayuda a la estabilidad y a la hora de depurar errores. Pero también esto trae unas desventajas. No podría nombrar exactamente cuáles, pero como, como es un monolítico, es muy fácil tocar cosas del sistema y, y, y tenía otros errores. La verdad no puedo mencionar demasiados porque no investigué muchos errores, sino que estaba más fascinado por el funcionamiento como nos traía la pregunta. Entonces, para solucionar estos errores, no recuerdo cuáles eran, lo repito, tendría que investigar la próxima. Lo que se hizo con el núcleo de Linux es que se pueden montarles y desmontarles módulos, o sea que un módulo podría agregar una función al núcleo del sistema operativo de Linux, y podrías montarlo para tener esa función adicional, o desmontarlo por si te estaba ocupando espacio o recursos o ya no se necesitaba, para que funcione más rápido el sistema operativo, y así se cubrían estos defectos que suele tener el kernel de Linux. Pero entonces, ¿qué era lo más atractivo de estos módulos? Era simple, que los módulos se podían montar y desmontar en el tiempo de ejecución. O sea, no tenías que montaba este módulo y para que fuera efectivo me tocaba reiniciar, no, se podía hacer en tiempo de ejecución. Ahora, cómo el núcleo se comunicaba al usuario? Es a través de unos comandos conocidos como llamadas al sistema. Cuando tú utilizas estas llamadas al sistema, le dices al núcleo qué es lo que está al kernel, qué es lo que está solicitando que se haga.
O sea, quieres abrir este programa, haces una llamada a esto y a esto y a esto, pero hay diferentes tipos. Hay unos tipos de llamadas del sistema que es para ejecutar servicios y todo eso, o sea, para lo cotidiano, que, que realmente no necesita demasiadas autorizaciones para hacerse. Ahora, cuando quieres interactuar directamente con el kernel, la llamada al sistema se hace de una forma más compleja, y esto es como una forma de evitar de cosas, accidentes. Por ejemplo, si yo le dijera, por ejemplo, al kernel directamente que no, con mi autoridad de superusuario, borra tal carpeta y borra tal carpeta, y lo escribí mal y prácticamente quiere borrar todo un sistema de ficheros y todo eso, no, normalmente no pasaría, porque la llamada del sistema no es una llamada que se hizo prácticamente solamente a nivel con una autorización de nivel de usuario. Ahora, cuando quieres hacer una llamada directamente sí, al núcleo para modificarlo o hacer algo, o con un permiso superior, ahí la llamada es más complicada de hacer para evitar exactamente esos mismos problemas. Ahora, ¿cómo funciona la memoria en Linux? La, la memoria en Linux funciona prácticamente igual a Windows, con unas páginas de 4 kilobytes que se intercambian entre la memoria virtual y la física según el uso, y normalmente hay 3 gigas de paginación y una giga adicional que es tomado por el kernel para ejecutarse. Si uno está en modo usuario, esa paginación que tomó el kernel para ejecutarse no se va a ver, pero ya si estás en modo kernel, o sea, superusuario, sí se puede ver que son los recursos que están tomando el kernel. Ahora, al momento de alternar paginación, Linux utiliza la paginación por antigüedad, o sea que la tarea más vieja que no se está usando es la que le vamos a quitar, la vamos a paginar, y le vamos a dar la principal memoria física que logramos despejar de ahí. O cuando se va a cerrar procesos, se suele cerrar primero los procesos que son viejos. Y también la, la, la página, para despejar las páginas, se dividen en bloques que son potencias de 2. O sea, digamos que esto fuera toda mi memoria, a la hora de abrir un proceso y todo esto, entonces se divide por 2, o sea, 2 y 2. Ahora, si el programa no va a ejecutar no está utilizando toda la memoria de las mitades que se hizo, entonces se vuelve a partir de 2 una de las mitades. Ahora, si con esto es suficiente o está sobrando, se vuelve a partir. Si es suficiente, se deja así. Y ya al abrir otro proceso se vería si necesita si es suficiente con la mitad de la otra memoria que no está usando, pero o sea, de esta partición de 2, o si necesita una memoria más grande, que sería de la otra que hay disponible. Entonces a eso se habla que la memoria se gestiona en bloques de potencia de 2. Y también para solucionar el problema de que me quedaron, o sea, que en la partición de estas potencias de 2 quedaron bloques demasiado grandes, y que necesito no demasiado, no demasiado, o sea, que sí necesito mucha memoria, pero la otra mitad no alcanza. Entonces, para solucionar eso también está basado en el algoritmo de colegas para evitar problemas con ello. Explicaría esto, pero toma bastante tiempo, así que lo estoy explicando por encima. Ahora, los archivos en Linux, o sea, el sistema de archivos en Linux, tiene una estrategia jerárquica en forma de raíz, donde la raíz es el directorio, este directorio aquí, y de él se deriva todo el sistema para acceder a un archivo. Para acceder al archivo en Linux no hay necesidad de saber dónde está, y esa es una de las características de Linux, que a diferencia de Windows, que sí necesitamos saber dónde está el archivo.
Y otra de las características de Linux es que todo el sistema operativo es un archivo, incluso el hardware es es representado por un archivo en el sistema de archivos. Entonces, a la hora de abrir alguna cosa, de buscar algo en específico, empezaríamos por esta parte porque es el primer directorio, y ya iríamos especificando cuál es la dirección donde queremos ir. Pero hay otras formas de buscar que realmente no requieren que sepamos dónde está el archivo, sino su nombre o la identificación que buscamos. Ahora, una de las principales características de los sistemas de archivos en Linux es el journaling. Lo que hace el journaling es que registras tus actividades del día, y eso permite una recuperación de los datos en caso de una falla fea que haya ocurrido, que no grabe todo esto y todo esto, pero no se va a perder totalmente todos los datos, sino que a lo mucho se podrían perder la última sesión, pero no los datos anteriores a ello. Ahora, los sistemas de archivo principales de Linux es el ext2 hasta el ext5, el Razer FS, XFS y JFS. Acá tenemos un ejemplo de los núcleos de monolíticos, microkernel y los híbridos kernel. Acá en el monolítico vemos que todo está en una capa, o sea, estos rojitos nos representan la capa del núcleo, el kernel. Ahora en los microkernel tenemos esto de acá. Microkernel no está separado directamente, o sea, sigue siendo un monolítico, pero a la misma vez no lo es, porque acá hay una separación, o sea, en la parte del kernel y en la parte del usuario. La parte del usuario no va a tener permisos de kernel, a diferencia de un monolítico, a menos de que se comunique muy específicamente para poder hacerlo. Y vemos que está separado. Entonces aquí están las aplicaciones, acá está, no logro ver, creo que así el servidor de Unix, acá está los drivers, y realmente no veo esto, creo que es otro servidor. Bien, ahora los sistemas híbridos no aíslan solamente el kernel, sino que también aíslan partes importantes que son algunos servicios, acá algunos drivers, y dejan por fuera algunas otras partes que se considera que se pueden dejar en la capa del usuario. Ahora, la última pregunta nos dice: ¿hay algún parecido con los sistemas de archivos, con los sistemas de archivos anteriores y los sistemas de archivos de celulares? Pues para responder esta pregunta vamos a plantearlo de la siguiente, vamos a asumirle la siguiente forma. Hay dos archivos de sistemas para Android, que es el sistema operativo de los celulares inteligentes, que por gran mayoría, y son los siguientes: ext4 y f2fs. Ahora abordemos ext4. ext4, si lo vimos anteriormente, no lo mencioné directamente, pero dije que el ext2 hasta el ext5 son sistemas operativos de Linux. O sea que el ext4 también es no sistema operativo, es sistemas de archivos. El ext4 también es un sistema de archivo que se usa en Linux. O sea que no es que sean diferentes, son el mismo sistema de archivos y que está funcionando el sistema operativo celulares. Entonces no solamente es que puedan ser parecidos, es que son los mismos sistemas de archivos. Ahora, si hablamos del F2FS, en realidad se basó en Linux, en los sistemas de archivos en Linux, y fue diseñado específicamente para Android. Pero si vemos que su base son los sistemas de archivo de Linux, también vemos que son extremadamente parecidos en la forma que usan, en forma de raíz o forma de árbol, que se puede decir, y que actualmente los sistemas de archivo de los celulares normalmente va se usa el genérico, porque la gente en realidad no suele tocar los sistemas de archivos de sus celulares. Pero el predeterminado, si no estoy mal, es el ext4. Actualmente el F2FS ha estado en tendencia
pero el más extendido actualmente es este ext4. Entonces, no es que haya un parecido, tienen, sí hay parecidos, pero a la misma vez también incluso comparten un sistema de archivos de los sistemas operativos, de los sistemas de archivos anteriores que habíamos hablado. Y bien, con eso he terminado la sustentación de la actividad 4.